Hey, qué sopa, este fin de semana hay doble estreno, vengo on fire en mi mes de cumpleaños. Y la cartelera comienza con Sábado de Fermentación, así que yo me estoy tomando una balboa roja en este episodio. Este es un tema que nos ayuda a comprender cómo placeres como el vinito, un par de pintas, encurtidos, yogur, queso, otros licores y alimentos existen, pero también nos ayuda a conocer si la comida está dañada. Sé que luego de este episodio van a dejar de pasar por alto ciertas consideraciones en casa, así que bienvenidos a mi podcast, esto es Acuara con Raúl. Hace unos días preparé hot dogs en casa para cenar y se me ocurrió que en este episodio podría hablar un poco de la fermentación y a qué se debió esto, a que usé para ellos pepinillos picados, que es un producto fermentado, pan, que crece cuando las levaduras fermentan el azúcar, y además me iba a servir un jugo de naranja, pero cuando lo olí tenía un extraño olor a alcohol y decidí no tomarlo porque estaba dañado. Y como ven, así de variable es la fermentación de los alimentos. La fermentación es un proceso metabólico, o sea, un proceso que utiliza compuestos químicos en el cual mediante ayuda de microorganismos llamados cultivos iniciadores y en condiciones especiales, transforman compuestos de los alimentos para darles olores y sabores agradables. Esto se da en ausencia de oxígeno y se llama medio anaerobio. Es como un contrato en el cual el alimento propone el espacio y da todo para que se pueda ejecutar la fermentación y los microorganismos transforman los nutrientes en lo que queremos para que el alimento sepa según las características que deseamos. A nivel bioquímico se utilizan azúcares y se rompe la molécula para obtener su energía. ¿Qué cambios ocurren en la fermentación? Bueno, ocurren tres tipos de cambios: físicos, químicos y microbiológicos. En los cambios físicos, las primeras 72 horas son bastante importantes, ya que el agua, los azúcares, proteínas y minerales, además de otras sustancias que están contenidas en los frutos, se liberan hacia el medio externo por un mecanismo llamado ósmosis, en tanto que mecanismos y similares traen del medio externo el ácido producido por la fermentación y otros ingredientes añadidos en el medio líquido, que usualmente es lo que se utiliza en la fermentación, aunque no es el único caso. También están los cambios químicos, que es cuando se da la transformación de las azúcares debido a la acción microbiana. Se producen otros compuestos de menor concentración, como ácidos u otros alcoholes, e incluso ésteres que generan olores particulares. Y los más importantes son los cambios microbiológicos que se generan según el tipo de microorganismo presente en los alimentos. Estos pueden ser microorganismos que tengan una fermentación acética, láctica u otro tipo de fermentaciones que les hablaré un poco más adelante en este episodio. Si bien es cierto, los encurtidos forman parte del día a día de las comidas de muchas personas. Incluso en el arroz con pollo utilizamos encurtidos como, sorry por el spam, aceitunas y no me caigan encima. Realmente los encurtidos existen desde tiempos muy antiguos, así que les voy a traer un poquito de historia para que vean qué tan viejos han podido ser las comidas fermentadas. Y no solo los encurtidos, también existen bebidas y existen carnes. Por ejemplo, en China, los análisis químicos de los antiguos productos orgánicos que se encontraron en una vasija de cerámica cerca de la aldea de Jiahu, en China, revelaron que había una bebida fermentada de arroz, miel y uva que ya se producía para el 7000 antes de Cristo, hace buco tiempo, huevón. Estaba reposada en recipientes de bronce sellado y luego se transfería a estas vasijas de cerámica para ser servida.
Este descubrimiento ayudó a comprender y a complementar estudios sociales y económicos sobre cómo era la antigua China, y también se pudo determinar que la fermentación de frutas para su utilización como bebidas fue una de las primeras técnicas de conservación de alimentos. En Israel, la arqueóloga Li Liu encontró la cervecería más antigua del mundo, donde habían residuos de cerveza de más de 13.000 años de edad, en una cueva prehistórica que queda en una región de Israel llamada Haifa. Se cree que la antigua cerveza era bastante diferente a como la conocemos hoy, porque los productos no estaban tan especializados y las levaduras eran silvestres. Al recrearlo para hacer la prueba, se dieron cuenta que el alcohol era producido en menor cantidad, pero que tenía un sabor prácticamente similar. Resulta que este alimento que encontraron sí era cerveza, porque se encontraron rastros de malta, agua y restos de alcohol por la producción del gas fijado. Qué interesante, ¿no? Y bueno, en Jordania se encontró la primera evidencia que tenemos para lo que podemos llamar una cocina, debido a que en Jordania ya se fabricaba pan. Los panaderos de este momento tomaban la harina hecha de trigo silvestre y también de la cebada, mezclaron con algunas otras raíces pulverizadas de las plantas, añadieron agua, hicieron una masa y la colocaron al fuego. Más adelante se dieron cuenta que esto crecía y que se podía comer, y se descubrió el pan. No se sabe todavía si esto fue paralelo antes o después de la cerveza, pero sí se sabe que son dos productos diferentes. Esto ayudó a saber que fue una de las primeras indicaciones por las cuales las personas aprendimos a cultivar y domesticar granos como el trigo y la cebada, que ya incluso tenían un lugar especial en términos de alimentos. La doctora Amaya Arranz Otegui, que descubrió esto, dijo que era lo último que esperaba encontrar en el desierto negro de Jordania, pero que definitivamente fue la estrella de su camino. Y en América nos estábamos quedando atrás, pero les traigo noticias. Realmente en México, los aborígenes cultivaban cacao y le llamaban el alimento de los dioses. Resulta que las semillas del cacao las dejaban fermentar y por acción de levaduras silvestres producían olores y sabores dulces, y por esto era tan popular. Este es el precursor del delicioso chocolate que nos comemos en algunas ocasiones. Explorando un poco sobre el cacao, me enteré que el IDIAP tiene un proyecto de conservación de variedades de cacao que se pueden utilizar para volver a producir chocolate, como aquí se hizo hace más de 100 años. Como panameños tenemos la necesidad de recuperar nuestra cultura chocolatera. Y bueno, después de este post súper noble y patriótico, les voy a dejar un pequeño anuncio y regreso para hablarles de los tipos de fermentación y algunos alimentos. ¿Ya tienen sus carrizos reutilizables? Porque yo sí. De hecho, soy de los que tienen esa política de no utilizar carrizos, pero a veces cuando me tomo un frappé o me tomo un batido de papaya, necesito un carrizo. Así que, buscando un poco, encontré el emprendimiento EcoStraws, que es de mi amiga Angélica, y ella me ilustró un poco y me educó sobre los carrizos reutilizables. Ella vende distintos paquetes de carrizos de acero, limpia pipas, cubre carrizos y una bolsa en donde guardarlos. Les recomiendo que se pasen por su página en Instagram @EcoStrawsPTY. Y ahora continuamos con tipos de fermentación y ejemplos de alimentos fermentados. Ahora sí, pues regresamos a lo interesante. Los tipos de fermentación. Casi siempre se utilizan carbohidratos, que son moléculas biológicas, que se componen principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno en proporciones definidas. Estos carbohidratos, como decía, se utilizan para fermentarlos en otros compuestos como ácidos y alcoholes, que representan olores y sabores particulares. Entre los tipos de fermentación que vamos a ver, de antemano les menciono que se me quedan por fuera muchísimas,
pero las más conocidas y las más comunes son la etílica, láctica, acética y butírica. Voy a hablarles un poco al final de otras fermentaciones. Comenzamos con la fermentación etílica, en la cual el producto que se produce, valga la redundancia, en mayor cantidad, es alcohol etílico o lo que conocemos como el alcohol regular, también llamado etanol. Este es característico como materia del vino, sabores ácidos, la cerveza. ¿Cuál es su mecanismo? Bueno, levaduras y otras bacterias utilizan la glucosa para transformarla en etanol. También está la fermentación láctica, en la cual el producto principal es ácido láctico. El ácido láctico no solo está en los alimentos, también el cuerpo puede producir ácido láctico cuando no hacemos ejercicio correctamente. El ácido láctico, de hecho, es responsable del sabor del yogur, además de que se comporta como un antimicrobiano y una barrera contra otros microorganismos al estar en un alimento. Esto se produce por la fermentación de un azúcar llamada lactosa. La fermentación acética, de hecho, es una fermentación progresiva que usualmente se da por acción del alcohol etílico y produce ácido acético. Es producto de la descomposición y originalmente se pensaba que era un desecho, pero realmente se optimizó el proceso a futuro para que se pudiera producir a partir de frutas que tenían etanol, ácido acético, que es lo que se utiliza para producir vinagre, que es este diluido. Hay fermentaciones que no son del todo positivas y como ejemplo les puedo mencionar la fermentación butírica. En la fermentación butírica, en vez de utilizar carbohidratos, se utilizan los triglicéridos de alimentos que tengan cantidades de grasa. Y al romperse los triglicéridos, liberan algo llamado ácido butírico que tiene un olor un poco rancio, parecido a la mantequilla dañada. Y esto es particular de un síntoma de rancidez de alimentos. Otras fermentaciones están como la fermentación maloláctica, en la cual se produce ácido malónico. Esta fermentación es interesante en los vinos porque produce sabores amargos y colores diferentes. Y también están fermentaciones alcohólicas en las cuales no se produce etanol, sino otros alcoholes como acetoína, responsable del olor del cacao. Otras fermentaciones pueden llevar a errores de proceso que dañan los alimentos. Y bueno, ¿qué tipos de alimentos existen fermentados? No está de más de mencionar que hay muchísimos, así que yo los voy a clasificar por los rubros. Si comenzamos con los lácteos, en los lácteos podemos hablar del yogur y el queso camembert. El yogur es un alimento que es particular de la región de Eurasia. Su microorganismo responsable, o uno de ellos, es Lactobacillus bulgaricus. Para producir yogur, se mezcla la leche pasteurizada con otros ingredientes como azúcar, leche en polvo para complementar su consistencia, sabores o emulsificantes y aditivos, y se pasteuriza, como había mencionado anteriormente, para desnaturalizar las proteínas de la leche y que éstas no formen la cuajada, que es la parte de arriba. Luego se enfría y se mantiene durante reposo entre 4 y 12 horas para permitir la fermentación con la adición de cultivos iniciadores como el de microorganismo que ya les mencioné, Lactobacillus bulgaricus, que además funcionan como probióticos, o sea que ayudan a las personas con posible intolerancia a la lactosa. El tipo de fermentación que ellos realizan es láctica y le disminuyen el pH al yogur, por eso el yogur tiende a ser ácido. Y el queso camembert es muy interesante porque utilizan un hongo. El queso se hace mediante la inoculación, o sea, separación,
de leche de vaca caliente con bacterias particulares de ella. Luego de esto se añade una enzima llamada renina, que es la que cuaja la leche y de la cual se puede extraer el queso. Esta cuajada, al separar la leche, se corta en cubos, pasa por salado y se transfiere a moldes cilíndricos que se llaman moldes Camembert. Estos moldes se giran para que se comience a extraer todo el líquido que tenían estos quesos y luego se deja esto reposando. En este momento el queso es duro y algo crujiente, por lo que al final se añade un hongo llamado Penicillium camemberti y se deja madurar durante un mínimo de 3 semanas. Este proceso hace que la corteza sea floreciente, comestible y que adentro sea cremoso. Cuando los quesos terminan de madurar, se envuelven en papel o en lata o en cartón y se transportan. Son quesos muy deliciosos. Aquí también ocurre fermentación láctica. En los vegetales voy a hablarles de un alimento franco-alemán, que es un encurtido que se conoce como chucrut o sauerkraut, que se produce a partir de repollo. Se fermenta en una concentración de sal no mayor al 2.5% y esta sal no debe ser yodada. Lo que se hace es que se pica el repollo y se corta y se crean capas de repollo, sal, repollo, sal, repollo, sal. Y se añaden bacterias lácticas como Leuconostoc mesenteroides en una solución acuosa para que se fermente durante un tiempo de 1 a 6 meses. En este tiempo, esta bacteria, por fermentación láctica también, aumenta la acidez del producto, así que nuevamente funciona como barrera, como conservante y le adiciona sabor. Y podemos hablar entre los vegetales de los pickles, pepinillos o relish, que es un tipo de encurtido en el cual se añade pepinillo cortado o entero en salmuera junto a sal, azúcar y vinagre. Se envasa junto al cultivo iniciador también Leuconostoc mesenteroides y se deja fermentar durante meses hasta que se logre una consistencia suave, un cambio de color y sabores de los condimentos añadidos. Posteriormente se puede picar y reenvasar en otros productos. Como mencioné al principio de mi episodio, esto es muy común en los hot dogs y en las hamburguesas. Pasamos a los granos y entramos hablando un poquito de licor. Y quería hablar del sake porque utiliza de base el arroz. Es una bebida alcohólica fermentada que utiliza arroz pulido que ya se le quitó la parte de afuera llamada salvado. Se produce como similar a la cerveza en donde el almidón del arroz se convierte en azúcar. Este almidón se extrae mediante esporas de un hongo llamado Aspergillus oryzae, las cuales se dispersan sobre arroz caliente y así pueden utilizar el almidón para transformarlo en glucosa. Cuando ocurre este proceso, que se llama sacarificación, luego insertan levaduras cerveceras como Saccharomyces cerevisiae y convierten esta glucosa en alcohol para su fermentación. Luego el licor se destila y se envasa. Debo decir por experiencia que es muy rico y muy accesible y de verdad que vale la pena pensar en producirlo en Panamá. También podemos hablar del whisky, que es un licor destilado o espíritu que utiliza cebada, se deja fermentar y añejar. Cuando se recibe ya la malta tostada y molida, que va a ser un tema de mis Doco Podcast, que más adelante les hablaré de ellos, se mezcla con agua caliente en un tanque. A esta mezcla le llaman wort. De ahí se añaden las levaduras que van a poder hacer la fermentación y cuando comienza a trabajar la levadura cambia de llamarse wort a wash. En este wash se destila 2 veces para poder aumentar el porcentaje de alcohol que han generado las levaduras y luego para extraerlas. El whisky luego se añeja en barriles y asimismo se clasifica según las características del barril.
La edad varía dependiendo de la denominación, destilería y propósito. La madera del barril también aporta realmente compuestos específicos llamados taninos, así como aroma, sabor y colores. Aunque últimamente se utilizan aditivos como el caramelo para darle el mismo color todo el tiempo y no preocuparse porque los microorganismos y los barriles hagan todo el trabajo. Para las frutas, bueno, a partir de las frutas surgió el vinagre. Y realmente, como había mencionado en un principio, esto es consecuente del etanol que se pensaba que era un desperdicio, pero en frutas como manzana y piña, con asistencia de bacterias como Mycodema aceti, se puede transformar el etanol a ácido acético en producción masiva, esto filtrarlo, pasteurizarlo y diluirlo para luego formar vinagre. Y por eso es que vemos ahora vinagre de sidra de manzana, vinagre de vino, que son muy ricos para ensaladas, representan sabores diferentes y no son tan ácidos como el vinagre blanco. Y ahora vamos a hablar de chocolate, típico de América. A mí me encanta el chocolate. Las semillas de cacao maduro se retiran de la fruta y se dejan fermentar, que por acción de levaduras como Hanseníaspora guillermondi produce sabores y olores característicos del chocolate. Luego se secan estas semillas fermentadas, se tuestan y se muelen hasta poder separarlo en lo que se van a llamar licor de cacao y manteca de cacao. Estas se mezclan en proporciones diferentes, además de añadir ingredientes como leche, azúcar, emulsiones como lecitina de soya y otras para tener consistencia a temperatura, y luego se resguardan en frío para que adquieran su forma de, por ejemplo, bar. Esto va a ser uno de los temas de mis docu podcast. La fermentación que se produce en este tipo de alimento como el chocolate solo es al inicio y es una fermentación alcohólica no etanólica en la cual se produce acetoína. Y bueno, ya que estamos en la línea de licores y fermentaciones, les sigo comentando de la cerveza. Este va a ser el primer docu podcast. Y de hecho, me estoy terminando mi cerveza ya. Voy a partir de la mezcla de los ingredientes que son malta, agua, lúpulo y levaduras. También se pueden añadir algunos adjuntos como el almidón y otras esencias como hemos visto ahora en las cervecerías artesanales. En esta mezcla a temperaturas específicas, sin la levadura al principio, se extraen compuestos que le dan sabor, olor y color específico a la cerveza para luego añadir levaduras como Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces pastorianus para poder fermentar. Dependiendo del tipo de fermentación, las generalidades de la cerveza se pueden clasificar en ales o lagers, si es alta temperatura o alta fermentación, y baja temperatura o baja fermentación. Luego de que se fermenta, se pasteuriza y se termina de carbonatar de ser necesario para posteriormente ser envasada y transportada. Y por eso es que podemos pedir por apetito 24 cervezas de la Rana Dorada, que por cierto no estarían mal pedirlas para mi cumpleaños. También podemos hablar del vino, que aunque no se produce aquí en Panamá porque la uva no crece aquí, este comienza con la cosecha y molido de las uvas, para la formación del mosto, que se extrae cuando se prensa la uva y se añade dióxido de azufre para matar levaduras silvestres. Y así también se eliminan impurezas. Luego de que se realiza este prensado y se quitan los sedimentos, se añade el cultivo iniciador, que en este caso es una levadura llamada Saccharomyces ellipsoideus, que resisten la alta producción de etanol debido a la cantidad de azúcar que tienen las uvas. Luego de que se añade, comienza el añejo y envejecimiento en barriles. Luego del tiempo respetado, este puede ser trasvasado o no, se sedimenta, se filtra y se embotella para transportarse. Y también existen cárnicos fermentados. Por ejemplo, en Corea es un plato típico que se coma el kimchi con anchoas fermentadas. El kimchi es un plato coreano que consta de coles,
rábanos y quizás algunas raíces. Lo más común es hacerlo con repollo. Se añade sal, chile en polvo, ajo, cebolla y jengibre. Se extrae el exceso de agua luego de 12 horas de reposo y al mezclarlo, y se añade el cultivo de bacterias, en este caso Bacillus mycoides, que realizan una fermentación de tipo láctica. Este kimchi con anchoas se envasa al vacío con un control para poder extraer el dióxido de carbono, que es un desecho que generan muchos microorganismos luego de fermentar, mientras se acidifica el plato, y luego se puede comer con la comida. Y también existen embutidos fermentados como el pepperoni, salami, el jamón serrano y muchos productos de charcutería. Inicia todo esto con la molienda de carne y esto se mezcla con especies y la salmuera que le quieran añadir o algunas otras condimentos para marinar. Se añaden cultivos iniciadores como Staphylococcus psiloxus, los cuales producen sabores y olores característicos, y por esto es que estos embutidos tienen un procedimiento un poco caro. Hay una particularidad y es que los embutidos fermentados tienden a ser denominaciones de origen que corresponden a alimentos que llevan por el tiempo de historia y su denominación geográfica un certificado para demostrar que son producidos ahí y que son legítimos. Estos certificados le confieren mucho valor económico y también crean un estándar de producción de cómo debe saber dicho producto. Concluyo comentándoles que luego de todo un curso intensivo tipo audiolibro de la fermentación de los alimentos, así como se han estudiado procesos para la elaboración de productos atractivos, con todo este conocimiento también podemos evaluar cuándo es que un alimento está dañado por su fermentación. Los alimentos caseros, y en particular los de la dieta panameña, realmente son muy ricos en nutrientes que favorecen el desarrollo de microorganismos alterantes, que cambian el olor y sabor de un alimento. Son indicadores de una posible descomposición. Algunos son anaerobios y pueden fermentar jugos, frutas, vegetales, ensaladas y lácteos. Esto se da o lo reconocemos mediante olores no particulares, que son indicativos de descomposición. ¿Como cuáles? La fermentación butírica, que es cuando se percibe un olor rancio, como a mantequilla dañada. Y esto se puede encontrar en alimentos con mucha grasa. También está la fermentación alcohólica, que se da en bebidas, en frutas y mermeladas, cuando se extiende su tiempo y comienzan a degradar el azúcar para convertirlos en etanol, y este alimento se debe botar. Y otro tercer tipo de olor no bueno es la fermentación acética, que la mencionamos arriba, que es cuando se extiende la fermentación alcohólica de un producto. De hecho, es un indicativo severo de que un alimento puede estar dañado, debido a que presenta un olor similar al vinagre. Así que de esta forma podemos saber cuándo es necesario botar un alimento, cuándo hay que consumirlo y cuándo ya realmente no debemos ingerirlo. Espero que les haya gustado este episodio. Vengo recargado, voy a traer muchos temas interesantes y estén atentos a mis Docu Podcast, un conjunto de episodios cortos sobre procesos de elaboración de ciertos alimentos de la cultura panameña como el chocolate y la cerveza. Serán de 5 a 10 minutos de información y conocimiento. Mi recomendación musical de este sábado es una canción que mezcla el rock en español con un tipiquito panameño que, aunque no es mi género favorito y no soy muy fanático, tengo que admitir que me gustó bastante. Y es Vírgenes de Cienfuegos, que es una canción un poco ya vieja de este artista panameño. Un oyente decidió apoyarme y donar un aporte significativo para mi podcast, por lo que decidí leer un poco más y descargar Cuanto, una app panameña que te permite crear una red para poder vender servicios, y la he habilitado para que puedan donarme a mi podcast. Es cuanto.app/aquarapodcast. Muchas gracias por escucharme y los espero en el siguiente episodio con mi invitado, donde les hablaré sobre seguridad, calidad e inocuidad.